hay ambos grupos o extremos en los cuales unos dicen o piensan que creen que los corintios eran la iglesia modelo. Y está el otro grupo en el extremo opuesto que cree y piensa que los corintios no eran hermanos o no eran creyentes por sus debilidades y por sus fallas y por sus errores. Pero ambas cosas están lejos de la realidad. Ahora su Biblia, vamos a iniciar una serie. En el día de hoy la serie se va a llamar Los Corintios. Los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 1 y que Dios nos ayude, amén, porque son una gran cantidad de capítulos, pero con la ayuda del Señor, amén, vamos a ir creciendo por medio de la carta y por medio de lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 17. Y dice la Escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces estamos en esta serie que vamos a titular Los Corintios, como tiene por nombre la carta, y vamos a ver capítulo a capítulo cómo el Señor, a través del apóstol Pablo y a través de su Espíritu Santo, puede ayudarnos a entender su voluntad y a corregir lo deficiente o lo que no está bien dentro de la iglesia. Pero antes de iniciar en el capítulo 1 y en los versos que leímos, yo quiero que entendamos algo. Tenemos que saber quiénes eran los corintios, quiénes eran esta iglesia, dónde estaba esta iglesia y cuál era la finalidad de la carta para la iglesia de los hermanos en Corintios. Yo entiendo, mis amados hermanos, que muchas veces hay ambos grupos o extremos en los cuales unos dicen o piensan que creen que los corintios eran la iglesia modelo. Y está el otro grupo en el extremo opuesto que cree y piensa que los corintios no eran hermanos o no eran creyentes por sus debilidades y por sus fallas y por sus errores. Pero ambas cosas están lejos de la realidad. Ambas cosas no son correctas dentro de lo que las Escrituras enseñan y dicen. Ahora, Corintio era una ciudad griega. Era la capital de la provincia de Acaya. Y esta provincia, y específicamente Corintio, era una capital en la cual había un desarrollo para el entonces, para la época, entrando en el contexto muy avanzado y muy civilizado. Y había una gran prosperidad política, una prosperidad económica, debido a ¿qué? A su punto geográfico, a su ubicación. Se encontraba en un lugar privilegiado
Y no solamente eso, sino que tenía 2 puertos grandes en el cual había bastante movilización, entrada y salida. Se convirtió en un punto en el cual para el mundo conocido de aquel entonces representaba de gran importancia el punto, amén, donde se encontraba la ciudad de Corintio. Esos 2 puertos que tenía era Laqueo y Cencreas. Se fortaleció rápidamente económicamente. Corintio estaba desarrollándose de una manera estupenda. Esa ciudad era conocida por su riqueza y también por sus vicios. Tristemente, a veces donde hay excesiva prosperidad, se tiende a caer en un extremo. No es que en sí la prosperidad sea mala, pero cuando la prosperidad se convierte en el Dios de sus ciudadanos o de sus habitantes, entonces viene el desenfreno y la locura. Y eso había sucedido aquí en Corintios. Estaba creciendo económicamente, era conocida por su riqueza y también por sus vicios. Era algo así como Las Vegas de Grecia. El que quería ir a hacer cosas que no debía, se iba a Grecia porque estaba todo a merced del deseo humano. Se iba allá a Corintio. Y en esa ciudad también se celebraban los que pudieron ser los primeros Juegos Olímpicos. Era un lugar conocido por los juegos que allí se realizaban. También en ese lugar, llamado Corintios, era una ciudad muy popular por el desenfreno. No había control, era como un libertinaje en extremo donde cada quien hacía lo que mejor le pareciera y lo que saciara sus instintos más bajos. Era conocida entonces y muy popular también por su desenfreno, por su corrupción moral, por el libertinaje, por el paganismo, por el desenfreno y la embriaguez. La frase o expresión corintianizar tiene que ver por lo que allí se hacía. Cuando alguien decía está corintianizado, significaba está entregado al placer, a los vicios, al desenfreno y a la embriaguez. Eso era Corintio. Llegó a representar la inmoralidad y la depravación de la sociedad. Ahora, uno pudiera pensar muchas cosas sobre la iglesia de Corintios, sobre los hermanos y sobre la ciudad como tal. Pudiéramos pensar cosas incorrectas. Pero Pablo en el capítulo 6, yo voy a invitarle que abra su Biblia ahí en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 9 al 11, describe la lista de pecados que eran comunes en aquella ciudad. Capítulo 6, versículos 9 hasta el 11, dice: «Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Eso es una manera de Pablo mostrar la conducta o las características de ese lugar llamado Corintio, de esa ciudad. Y esto eras alguno, dice el apóstol Pablo. Muchos de los que estaban allí dentro de la iglesia, dice, ustedes eran así, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, Pablo sabía muy bien quiénes eran los corintios antes de conocer a Cristo. Lo entendía muy bien. Y en algún tiempo atrás, muchos hermanos estaban o habían practicado este tipo de pecado, pero ahora, amén, habéis sido lavados, santificados. También eran conocidos por su templo. Todos sabemos que los griegos eran dados a todo tipo de dioses, pero eran conocidos específicamente los de Corintio por el templo a Afrodita, la diosa griega del amor. Para que tengamos una idea, habían 1000 mujeres sacerdotisas, prostitutas de la religión, las cuales bajaban desde el lugar alto donde estaba el templo para prestar su servicio a todos los hombres de la ciudad o a los viajeros o turistas que pudieran estar en aquel lugar. Como todo puerto debió haber sido bullicioso, ¿no? Gente entrando y saliendo, distintos idiomas, distintas razas, distintas culturas, algunos erradicados, otros habiendo quizás nacido allí. Habían judíos, comerciantes, habían los que tenían sus comercios, sus negocios, habían los que eran esclavos, habían los que eran gentiles, habían romanos, había una mezcla de todo en ese lugar. Usted dirá, qué tremendo eran esos corintios.
Porque uno lee las Escrituras y siempre ve a otros, pero nunca se ve reflejado allí, ¿verdad? Y lo primero que viene a la mente es qué tremendo eran esos corintios, pero la realidad es que esa actitud es la misma que existe en el día de hoy en nuestras ciudades. O sea, ya no es en Corintios solamente, sino que en cada ciudad hay este tipo de manifestaciones de pecado. Y no solamente en nuestra ciudad, sino que en cada capital del mundo también existen este tipo de males y este tipo de circunstancias. En cada ciudad y capital del mundo podemos decir se han corintianizados. Están practicando todo lo que desagrada al Señor, pero uno pudiera decir también bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al escuchar lo que decimos de Corintios, decimos no quisiera vivir allí. Es depravante. Pero también es cierto que de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos. Y eso es un motivo para alabar a Dios. Y a pesar de la maldad, el pecado y lo sumergido en lo que se encontraba Corintios, llegó el evangelio, o sea, llegaron las buenas noticias a la ciudad cautiva por el pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En medio de una ciudad cautiva por el pecado, llegó el evangelio de la buena noticia, llegó el evangelio de la gracia. Y de la misma forma, mis hermanos, que el evangelio llegó a Corintio, puede también usted estar seguro que puede llegar a nuestras ciudades, amén. Puede llegar a nuestras comunidades, puede llegar a nuestros sectores y en cualquier ciudad donde haya pecado, maldad, mentira, engaño, estafa, también las buenas noticias son para ellos, amén. Uno lo puede ver. Y uno ve la gracia de Dios manifestada aquí en esta ciudad llamada Corintio y para con esta iglesia. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios. Eso significa, ¿verdad?, que el evangelio es poderoso para transformar, para cambiar, para limpiar, para restaurar y para hacer nuevas todas las cosas. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. A pesar de lo que estaba como en la condición social en la que se encontraba Corintio, ahí llegó el evangelio. Eso manifiesta el amor de Dios. Llegó el evangelio, llegó la salvación por medio de la predicación de las buenas noticias. Llegó la gracia salvadora para generar arrepentimiento y salvación a sus habitantes. Llegó el evangelio. Por eso es que debemos predicar el evangelio, mis hermanos, porque es poder de Dios. Esto también nos demuestra el gran compromiso del apóstol Pablo en cuanto a la predicación del evangelio y el cumplimiento de su llamado. Él era apóstol a los gentiles, enviado a los paganos, enviado a los que ningún grupo religioso tal vez quería admitir dentro de sus congregaciones o lugares de reunión. Había un compromiso del apóstol Pablo en cuanto a la predicación del evangelio y su obediencia al Señor queda demostrada al ir a los Corintios y a ir a cada lugar donde el evangelio se necesitaba predicar. Podemos aprender de él, podemos aprender de su obediencia. Al estudiar Corintios, mis hermanos, mediante esta serie debemos comprender cuán necesario nos es desaprender para aprender lo que Dios tiene para nosotros que decirnos por medio de las Escrituras. ¿Sabe que los corintios tuvieron que desaprender muchas cosas? Tuvieron que desaprender para comenzar a aprender de nuevo lo que Dios quería para su vida y lo que realmente ellos necesitaban. De igual forma nosotros necesitamos desaprender lo malo, lo incorrecto, para aprender lo bueno de Dios. Ese es el tema de la carta. Tiene que ver con la conducta cristiana. Tiene que ver con la manera de conducirse de los creyentes. Necesitamos aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Después de tantos años en el mundo del desenfreno y el paganismo, habían cosas arraigadas y hábitos incorrectos en los hermanos de Corintios que tenían que ser reemplazados. Tenían que ser reemplazados por la verdad divina del evangelio. Con mucho tacto, el apóstol llegó mediante esta carta para ayudar a los hermanos de la iglesia de Corintio. Con mucho tacto, con mucha firmeza,
tacto y firmeza. Tacto y firmeza. Con mucho cuidado, pero con mucha firmeza. El apóstol inicia este proceso, mis hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bajo la dirección de lo que Dios quería que la iglesia comprendiera, entendiera y pusiera por obra. Y nosotros también tenemos que prestar mucha atención, amén, en esta mañana. Y a partir de esta serie, ¿para qué? Para ser edificados con el mensaje y la palabra de Dios. En primer lugar, en este capítulo 1 podemos ver la sabiduría del apóstol Pablo. En este capítulo 1 podemos observar la sabiduría que el apóstol Pablo implementó y aplicó bajo la dirección del Espíritu Santo para tratar las dificultades con la iglesia de Corintio. Y los versos que acabamos de leer, los primeros versículos, nos hablan al respecto. Aunque ciertamente, mis hermanos, Pablo estaba haciendo su acostumbrado saludo, hay que destacar el tacto con el que luego pasa a corregir. No hay nada de malo en corregir. No hay nada de malo en ser fuertes y firmes en cuanto a las cosas de Dios. Pero se requiere sabiduría y tacto para poder ayudar a la iglesia para que sea edificada. Para poder resolver los problemas dentro de la iglesia se requiere sabiduría y se requiere tacto. Se requiere que haya prudencia de parte de quienes están en la labor de ayudar a la iglesia en su crecimiento y en su desarrollo. Si no hay tacto, si no hay firmeza, si no hay sabiduría en cuanto a cómo queremos solventar las cosas dentro de la iglesia, entonces haremos daño en vez de edificación. Amén. Y eso es lo que quiero que veamos en este capítulo 1 con respecto a la sabiduría del apóstol Pablo para resolver los problemas. Él tiene tacto para corregir. No se trata solamente de decir la verdad, sino cómo la decimos. Hay gente que piensa y cree que porque es conocedor de la verdad, puede decir la verdad así como que sin nada, sin importar cómo sea recibida o a quién dañe o a quién perturbe. Con la misma Biblia que usted lee y usted carga, con la misma Biblia que a veces somos edificados, con esa misma Biblia mucha gente está destruyendo a otros, incluso en el nombre de la verdad. Porque estamos usando las Escrituras, aunque ciertamente diciendo cosas que son verdad, pero sin la intención divina, que es la de corregir y edificar. Y es lo que Pablo nos muestra a través de estos capítulos específicamente. La palabra de Dios no es para destruir, sino para edificar. Y el propósito de la carta no es destruir la iglesia de Corintio, no es menospreciar la iglesia de Corintio, no es echarla por tierra, tampoco es hacerle creer algo que no es, pero la intención es edificarla. ¿Y cómo se edifica la iglesia? En amor. ¿Cómo se edifica la iglesia? Con la verdad, pero la verdad debe ir acompañada de sabiduría y amor. No hay nada más peligroso, ¿verdad?, que la verdad en las manos equivocadas o con las intenciones incorrectas. Y Pablo está muy claro en la forma en que debía hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces no es solamente de decir la verdad, sino cómo la decimos. Y aún cuando gocemos de autoridad y respeto por parte de quienes ministramos, debemos tratarle con sumo cuidado. Estamos hablando de que era el apóstol Pablo, de que él había fundado esa iglesia allí, en Corintio, de que él conocía muy bien el inicio de la iglesia, conocía a los hermanos. Pero a pesar de eso, a pesar de que gozaba de autoridad y respeto por parte de quienes ministraba, los trató con sumo cuidado. Los trató con delicadeza. Primero, porque son ovejas del Señor. Las personas que hacen vida en una iglesia o las personas que están bajo la autoridad de una persona responsable en una iglesia, en primer lugar son ovejas del Señor. Y Pablo entendía eso. Las trató con sumo cuidado porque son ovejas del Señor y no de Él, ni nuestras. Segundo, porque debemos dar cuenta al Señor de cómo apacentamos su rebaño. Estaba consciente de que ciertamente soy el apóstol, de que ciertamente vengo a hablarles con verdad, pero tengo que tener mucho cuidado que con esa verdad no los dañe, no los destruya, no los desanime y no los saque del camino por el cual han comenzado a caminar. Sabía que tenía que dar cuenta al Señor de cómo apacentaba al rebaño. Número 3, nosotros también somos ovejas del gran pastor, que es Cristo.
Pablo estaba consciente de toda esta verdad, consciente de toda esta realidad. Y al fin de cuentas, mis hermanos, la finalidad del apóstol no era destruir a los corintios. Porque hay personas que se sienten orgullosas de haber dado un discurso o una enseñanza y decir, les di duro, les di con la Biblia y les hablé claro y raspado y pelado y no me importa de aquí en adelante qué piensen ni cómo anden. Ese no es el fin de la Escritura. Bien decía alguien puede amar la predicación, pero si no ama a quienes le predica, no sirve de nada. Debe ir acompañado el mensaje de verdad, pero acompañado de amor por las almas a quienes les predica esa verdad. Jesús mismo fue el promotor de esto. Él sintió compasión por los perdidos, no porque estaban haciendo las cosas bien, no porque andaban de la mejor forma, pero se le conmovieron sus extrañas. Y sintió por ellos compasión y dijo, orá, rogá al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora, por eso me llama mucho la atención la expresión rogar al Señor de la mies, porque a veces podemos buscar obreros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia idea de que este es un buen obrero, y ese obrero puede causarle muchos males a la obra de Dios. Por lo tanto, es mejor que ese obrero venga de parte de Dios. Por eso Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no porque yo quise, sino por voluntad de Dios. El obrero, mis hermanos, el que sirve, el que ministra, tiene que ser llamado por el Señor y tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. Porque este no es un trabajo de lo que yo creo, considero, me parece o pienso, o de que otro me exija que haga. No, tiene que ser Dios. Si no, mucha gente saldrá lastimada. Si no, mucha gente se verá afectada. O como dice en la Escritura, ni entran ustedes ni dejan entrar. Se convierten en un estorbo que obstaculiza el caminar de mucha gente. Dañamos supuestamente con nuestra autoridad, con nuestro conocimiento, la debilidad de muchas otras personas dentro de la iglesia. Y Pablo estaba entendido de que estaba tratando con niños espirituales y que estaba tratando con personas que, aunque ciertamente salva, con todavía situaciones de su naturaleza carnal que necesitaban ser de una manera u otra enseñados, instruidos, capacitados. Por lo tanto, nosotros no podemos ver con desdén lo que Dios ha limpiado o lo que Dios ha comprado. Y ya vamos a ir viendo por qué. Vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces también nosotros nos debemos y somos ovejas del gran pastor. El propósito era animar a los corintios, levantarle, ayudarle, corregirle. Los nuevos creyentes, mis hermanos, y usted debe tener eso en la mente, en su corazón, debe tenerlo presente. Los nuevos creyentes siempre tienen preguntas y también cometen muchos errores en el proceso hacia la madurez. Y si quiere darse cuenta de eso, mírese a usted mismo. ¿A dónde está hoy y a dónde estaba antes? ¿Y cómo fue el proceso para llegar a donde está hoy? Por esa razón Pablo envía esta carta. El problema no radica en que cometamos errores, sino en perseverar en el error después de haber recibido la corrección. El propósito de la carta es corregir a los hermanos. Ese es el propósito. El hecho de que exista la carta nos indica que fue dejada con la finalidad de instruirnos para no cometer los mismos errores y también para corregir a lo que ya estamos cometiendo alguno de estos, de los que puedan estar aquí en 1 y 2 de Corintios. Ese es el propósito de la carta. La carta no está aquí para que solamente pensemos en los corintios como, oye, qué hermanos terribles, tremendos, desobedientes, carnales, porque esos mismos episodios se siguen manifestando y se siguen moviendo a través de la iglesia del Señor en todos los lugares. Sigue habiendo conductas incorrectas, sigue habiendo también mucha falta de sabiduría de parte del liderazgo o de parte de los que están al frente de una obra para resolver dichas situaciones dentro de la iglesia. Y Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y aquí quiero que piensen en varios detalles. Pablo dice en su saludo, pero ese saludo contiene verdades. Es un saludo que afirma verdades que usted debe tener presente y que debe conocer. Aunque en esta carta, mis hermanos, el apóstol usa palabras fuertes, porque tal vez usted me diga, pastor, pero cuando yo comienzo a leer, Pablo dijo esto, dijo aquello.
Pero tenemos que entender que no podemos hablar de alguien o decir algo de una persona sin conocer su carácter completo. Es como cuando la gente habla de Dios como un Dios airado, un Dios que odia el pecado, pero no habla de la otra parte del carácter de Dios, sensible a la necesidad del pecador y que por misericordia y amor manifiesta su bondad para ellos mediante el Evangelio. No podemos hablar de Pablo como el fuerte, el que decía las cosas así, asado. No, también era un hombre que en algunas ocasiones decía, mire, yo tengo dolores de parto por ustedes. Recuérdense que como la nodriza cuida a lo suyo, así estuve yo entre ustedes, cuidándolo. Siempre usando la verdad de Dios con la finalidad de llevar al pecador o al hermano o al creyente o al impío hacia un arrepentimiento y hacia un convertimiento al Señor. Entonces el apóstol usa palabras fuertes. Él empezó de manera sabia. Aunque usa palabras fuertes a medida que se va desarrollando la carta, él empezó con palabras sabias, hablando de las cosas buenas y maravillosas que el Señor había hecho en la vida de los corintios. Así empieza el apóstol, hablando de esas cosas buenas que el Señor había hecho en la vida de los corintios. Ahora, ese saludo inicial afirma ciertas verdades. En primer lugar, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él no era un apóstol porque quiso, ni porque lo nombraron, ni porque alguien le dijo, ni porque él tuvo un sueño. Él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no estaba pendiente de eso. Él estaba pendiente de matar cristianos. Pero en su caballo, rumbo a Damasco, a buscar hermanos para torturarlos, él se cayó de su caballo porque una luz resplandeciente, habiendo testigos también, dice que se cayó del caballo y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando usted es perseguido, mis hermanos, cuando usted es difamado, cuando alguien busca dañarle, no busque venganza. Él no se está metiendo con usted, se está metiendo con el Señor. Porque aunque Pablo iba a perseguir a Juan, a Pedro, a Lucas, a perseguir a los hermanos, el Señor no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? Dijo, ¿por qué me persigues a mí? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos difama, cuando alguien quiere nuestra ruina, no está buscando la nuestra, está buscándose y dándose cosas contra el aguijón. Está tratando de dañarnos no a nosotros, sino metiéndose con el individuo equivocado. Es como aquellas personas que comienzan a buscar problemas y después se sorprenden con quién se están metiendo, ¿no? No se meten con nosotros, se meten con el Señor. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor no solamente se arrepintió, sino que le entregó un ministerio. Le dio indicaciones de lo que debía hacer. Entonces, ¿quién es Pablo para decir llamado a ser apóstol de Jesucristo? Él estaba reafirmando en su saludo una verdad. Hermanos, yo tengo razones para que me escuchen. Yo tengo motivo para que esta carta sea bien recibida. Tengo razones para que ustedes presten atención a lo que vengo a decirle, porque no vengo a hablarle lo que yo creo o pienso, sino vengo a hablarle de parte de Dios. Yo soy apóstol. Tú no eres ningún discípulo de Cristo, tú no anduviste con ellos. Yo soy apóstol. Soy Pablo, llamado a ser apóstol, un enviado del Señor. Y dice, del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Cuántos pudieran decir de repente en este tiempo que son apóstoles por la voluntad de Dios? ¿Cuántos pudieran decir, escuché al Señor decir, instrumento escogido me es este? ¿Cuántos pudieran de repente decir, bajo esta palabra fue que yo soy ahora apóstol? No existe tal cosa, mis hermanos. El caso de Pablo, cuando la gente lo usa diciendo, pero Pablo también fue apóstol y no estaba entre los 12. Pero ignoran que fue el Señor quien lo comisionó para tal tarea y que no fue por voluntad de Él. Una cosa es cuando es mi voluntad y otra cosa es cuando es la voluntad de Dios. Él no exigió eso, Él no pidió eso, Él no trabajó para eso. Él fue Dios quien decidió darle el ministerio del apostolado. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, el Señor, Él fue apóstol. Pablo fue llamado por el Señor para dicha actividad. El apostolado es algo que se recibe de parte de Dios.
no puede ser asignado por hombre alguno. Yo no puedo asignarle a nadie aquí el título de apóstol. Ni puedo decirle, ya no eres pastor, ahora eres apóstol. No puedo, porque no tengo dicha autoridad. Entonces, el apóstol aclara eso en la iglesia de Corintios. Hermanos, soy Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su apostolado es el resultado de la voluntad de Dios. Fue Dios quien así lo dispuso. No lo nombraron ni tampoco se autonombró. Fue el Señor mismo quien lo llamó para ser el apóstol de los gentiles. Número 3, los corintios son la iglesia de Dios. Con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus irreverencias, con todas sus confusiones en cuanto a los dones, con todas sus cosas. Ellos eran la iglesia de Dios. Pablo no dice, bueno hermanos, soy el apóstol Pablo, estoy junto con el hermano Sóstenes, a los que se dicen iglesia de Dios que están allá. A los perdidos que están allá. A aquellos que perdieron su salvación. No, dice a la iglesia de Dios. Mucho cuidado, hermano, cómo a veces nosotros nos dirigimos a un grupo de hermanos que independientemente no compartamos las mismas cosas o no estemos de acuerdo con ellos, no podemos tampoco decir nosotros cosas que a veces pronunciamos o decimos que lo que acarrean para nosotros puede ser es juicio de Dios. Porque puede que estén con defectos, puede que tengan circunstancias, puede que falte madurez, puede que sean desordenados, pero Dios tiene su pueblo y tiene su iglesia allí y Él no ha terminado la obra con ellos. Dice la Biblia que Dios sigue trabajando en nosotros hasta el día de su venida y que Él perfeccionará su obra. Hay iglesias de 1 año, de 2 años, de 3, de 5, hay iglesias de 40, hay iglesias de 50 y en definitiva también están aquellos, mis hermanos, que no están aceptando la corrección y que tampoco desean ser corregidos, sino que tienen el nombre de iglesia, pero no son una iglesia. Y les voy a decir algo, no nos toca a nosotros ser los jueces, tenemos que dejar que Dios sea realmente el que haga las cosas. ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñar la verdad. Cuando se enseña la verdad, usted no necesita decirle a la gente, eso es un falso maestro, él es tal cosa, es tal cosa. Si usted conoce la verdad, usted identifica lo que no es de la verdad. Ciertamente, hay muchas injusticias, muchas cosas. Molesta, a veces provoca hacer justicia por nuestras propias manos, pero no podemos, mis hermanos. Tenemos que descansar en el poder de Dios, en su palabra. Tenemos que saber que es cumplimiento también de las Escrituras. Nos toca a nosotros realmente, si algo nos motiva a hablarle, confrontarles personalmente. Llamarle, si no le gusta una iglesia, si no le parece, hable con el pastor de esa iglesia. Vaya en el mejor de los términos, con la mejor actitud. Háblele de verdad, de acuerdo a las Escrituras. Salve su responsabilidad. Pero ni siquiera habiendo hablado, ni siquiera habiéndole comentado, ni siquiera conociéndoles verdaderamente, se atreva a proferir juicios sin saber. ¿Cuántas veces la gente no habla mal de un pastor o de alguien sin saber con exactitud qué es lo que sucede internamente en esa iglesia? Hermano, cuando usted habla con un hermano se da cuenta por qué actúa así muchas veces. Y cuando usted sabe cuánto conocimiento tiene de Dios a medida que habla con Él, se dice, de verdad, es un nuevo creyente. ¿Cómo le exijo a un nuevo creyente que reaccione como un hermano que tiene 40 años en el Evangelio? Aún cuando hay hermanos que tienen 15 y 20 años y se comportan como nuevos creyentes, pretenden hacerle creer a otro que con 1 año en el Señor ya deben saberlo todo y ser perfectos. Mentira. Por eso digo que es importante, mis hermanos, que entendamos la palabra de Dios y que comprendamos la actitud correcta del ministerio, la actitud correcta que debe tener el liderazgo y específicamente en palabras del apóstol Pablo, ver cómo él se dirigió a la iglesia y cómo trató a una iglesia tan conflictiva como los corintios, con tantos problemas. Pero usó de la sabiduría que solamente da el Espíritu Santo. Amén. Son la iglesia de Dios, a pesar de sus debilidades y las faltas. El apóstol no deja de llamar a los hermanos de Corintio iglesia de Dios. Y esto entonces debe llevarnos a reflexionar en el sentido de que a veces tratamos despectivamente a algunas iglesias por el simple hecho de que por alguna razón no estén viviendo o comportándose a la altura de las demandas bíblicas. Quizás Dios esté trabajando en ellos o tenga que corregirles, pero no debemos nosotros llamar inmundo lo que Dios limpió,
Ciertamente ellos tienen una gran responsabilidad delante de Dios, pero no nos corresponde a nosotros descalificarle. Bueno, Señor, obre ahí, trabaje allí. Si en verdad me preocupan las almas, no debo sentirme gozoso, ni debo alegrarme de eso. Debo sentir pesar. Y hermano, debo llevarlo en oración delante de Dios. Señor, ahí hay gente buena. Ahí hay hermanos que aman la verdad, pero necesitan instrucción, necesitan corrección. Ahí hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no tiene quien les enseñe. Necesitan Esdras, necesitan Nehemías, que hablen la palabra de Dios y que le den el sentido correcto a lo que las Escrituras quieren decir. Pero no podemos solamente decir tales y tal cosa y hablar despectivamente. ¿Y por qué no oramos? ¿O por qué no buscamos que el Señor de una manera u otra nos permita tener un contacto? O sea, el amor por las almas, mis hermanos, y por la obra de Dios debe hacernos sentir realmente tristeza y pesar por la iglesia y por aquellos hermanos que por una u otra razón están confundidos o en mentira. Porque hubo una iglesia llamada Corintio que también lo estaba, pero hubo un hombre de Dios que no le dio la espalda y que no los ignoró, sino que cuando supo de su problema, decidió afrontar la situación que había en Corintio. ¿Qué hubiese pasado si Pablo dice, yo no sigo con esa gente, tengo ya 1 año y medio duré entre ellos y mira su conducta? No, yo no voy a perder tiempo con ellos, me voy a otro lugar porque hay otra gente que necesita el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Envió 1 y 2 cartas y hasta otra por allí que se dice que nunca se logró recopilar. Pero también no solamente eso, sino que tenía el deseo también de estar entre ustedes. Él no se desligó tan sencillamente de eso, de la obra de Dios, de los hermanos. Ahora la pregunta sería, ¿realmente podemos nosotros reflexionar sobre estas verdades que el apóstol Pablo enseña en su saludo? Ni siquiera ha entrado, ¿verdad?, en detalles el apóstol, solamente nos está saludando y con un saludo nos está ministrando verdades, llamando nuestra atención y confrontando nuestros corazones. Amén. Número 4 dice santificados en Cristo. Pero bueno, no dicen que hay casos allí extraños, cosas feas, y está sucediendo esto y está sucediendo aquello. Usted tiene que entender, hermano, que nosotros somos santificados no por mérito, sino gracias a la obra de Cristo. El que usted le digan santo no es su santidad de la cual usted deba jactarse. Su santidad realmente corresponde a la obra de la conquista de Cristo en la cruz. Desde el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos volvemos santos. Aunque discute con su esposa, aunque discute con su esposo en algunas ocasiones, usted es llamado santo. No significa esto que ahí se acabó todo. Viene un proceso de santificación en el cual usted se hace partícipe con la ayuda del Espíritu Santo. Pero Pablo no se atreve a decir a los impíos. La palabra impío tiene un contexto. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Y eso significa, o era un hebraísmo para decir que ellos eran unos hijos del diablo. Cuando yo digo esos hermanos impíos, estoy diciendo esos hijos del diablo, aunque pueda que sean hijos de Dios. Y están como hijos desorientados y desobedientes. Entonces, ciertamente, Pablo dice santificados en Cristo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Desde ese momento en que creyeron, estos hermanos adquirieron por los méritos de Cristo el estatus de santos. Yo puedo decir, aquí están los santos, en proceso de santificación continua, rumbo hacia la madurez cristiana, pero son santos del Señor. Algunos dirán, yo soy más santo que otro. Error. Cuando uno es más santo que otro, no pensaría ni siquiera en eso. Como decía Spurgeon, la persona que tiene un buen perfume no necesita decir huelo rico. Cuando la persona es santa, usted no podemos decir huele a santo, pero refleja santidad, refleja pureza, refleja transparencia, refleja confianza, refleja fidelidad. Es una persona que no dice lo que es, sino que los hechos demuestran lo que es. Esa es una persona santa, verdaderamente. Estaban entonces en proceso de santificación. Y en este sentido viene la carta para instruirle en ese particular. ¿Por qué? Hermano, nuevo creyente, tienes que arreglar tu vida. No puedes separarte de tu esposa así.
Acuérdense de que ellos vivieron por muchos años, algunos por 30, algunos por 40, algunos por 10, algunos por 20, en el mundo del Corintio que acabamos de describir, del desenfreno, de la mentira, donde la religión que se practicaba era teniendo sexo con la sacerdotisa. Imagínense eso. De allí venían los hermanos. Ahora llegan a Cristo. Ahora tienen que luchar con todas esas malas enseñanzas, desaprender para aprender, iniciar de cero. Entonces a veces nosotros queremos sacar conclusiones, cortar cabezas sin saber la realidad de las cosas. La carta venía para instruirle, pero el apóstol estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. La instrucción, hermano, tiene que ser dirigida mediante el Espíritu Santo. No hay tal cosa como vengo y le echo cuento o dígale cualquier cosa y es suficiente. Aunque sea verdad, aunque es la verdad, aunque es la Escritura, si no dijéramos cuál es la diferencia entre una enseñanza y otra si igual estamos abriendo la Biblia. ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? La diferencia la hace la dirección del Espíritu Santo, la diferencia la hace el ceñirse a lo que la palabra de Dios dice y la hace también el amor con el cual predican. El asalariado o el ministro o el predicador avaricioso no ama las almas. Él no ama las almas. Él ama a la gente por lo que la gente pueda darle, pero no ama las almas. Otra persona que no le duele a la iglesia no hace lo que Pablo hizo. Pero a él le dolía la iglesia. Él la vio nacer, él la vio crecer. Él vio todo lo que Dios hizo allí. Y él está consciente de la gente que está allí. Porque le voy a decir algo, hay gente que tiene dones del Espíritu Santo. Todos tienen dones del Espíritu Santo. Cada uno fue repartido como el Espíritu Santo quiso. Lo que pasa es que a veces no hay madurez en quienes poseen los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos en todo conocimiento y en toda ciencia. Ustedes han recibido de parte de Dios capacidades espirituales. Yo no pongo en duda eso. El problema aquí no es decir si existen o no existen, si tienen o no tienen. Yo sé que lo tienen, pero necesitamos un orden en la ejecución de esos dones. Necesitamos sabiduría en la aplicación de esos dones. Eso es lo que Pablo quiere decir o lo que busca decir. Entonces él dice, santificados con todos los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Está hablando en común. No está hablando con diferencia, no está hablando con como nosotros somos, ustedes no son. O yo sí, pero ustedes no. Y el problema a veces, mis hermanos, con la corrección que muchos quieren aplicar, no es en sí porque me venga a corregir, sino la forma en que trata de corregirme. Con aquella intención, con esa falta de humildad, con aquel orgullo, con aquella arrogancia, pretende corregir e instruir a alguien. Cuando una persona se acerca a otro con aires de grandeza, mirándole por encima del hombro, despreciándole aún, sabiendo que es una oveja por la cual Cristo pagó, esa corrección, aunque sea verdad, no cumplirá ningún efecto, porque el Espíritu siente la forma y la manera en que me están hablando, en que se están dirigiendo a mí y la forma en que me lo están diciendo. La verdad duele, es cierto. Es cierto que cuando somos confrontados con nuestro pecado nos podemos poner como David en su momento, pero automáticamente el Señor, porque Natán no venía con ninguna otra intención sino de que ayudara a su rey a que saliera de su pecado, aunque él no lo escuchó en el momento de la mejor manera, luego que se fue, Dios comienza a trabajar en él, porque hay verdad y eso nos ha pasado a todos. En algunas ocasiones hemos sido confrontados por alguien, no lo hemos recibido de la mejor manera, pero hemos tenido que reconocer que ha sido Dios quien nos ha hablado por medio de esa persona, y en algún momento hemos tenido que agradecerle y decirle, gracias hermano, gracias hermana, porque usted fue usado por el Señor para hablarme. Perdóneme por no haberle tomado de la mejor forma y de la mejor manera, pero le agradezco que haya sido lo suficientemente fiel al Señor como para ministrar mi corazón, porque gracias a esa palabra de parte de Dios yo pude apartarme de esto o de aquello. Mucha gente pretende creer que definitivamente están corrigiendo a la gente porque le dicen 3, 4 cosas que la Escritura dice. Una de las cosas que hace alguien que quiere ayudar a otro y corregir es orar por él. No es solamente decirle su error y su pecado, sino orar por él. Y aun cuando se muestra rebelde
Y aun cuando se muestra que no quiere escuchar, no por eso deja de orar por él. Y le dice malagradecido, malcriado, grosero. Sino que se va con ese pesar en su corazón y sigue orando por él. Señor, ayúdalo. Él es una oveja tuya. Nosotros hemos visto que tú le usas. Nosotros sabemos que él tiene el Espíritu Santo. Ayúdalo a que abra sus ojos, a que vea lo que tú quieres que vea. Pero se requiere sabiduría, hermano. Se requiere tacto. ¿Verdad que lo mismo que le ha dicho una persona se lo ha dicho otro, pero han sido diferentes las dos reacciones suyas? Por eso la Biblia dice que no nos hagamos muchos maestros, muchos de vosotros. Porque el maestro no solamente va a recibir condenación por lo que dice, sino cómo lo dice y cómo lo hace. Y mucha gente, aunque usted no lo crea, ha enfriado a muchos creyentes con su actitud, con su falta de sabiduría. Creyendo serle fiel a Dios, termina destruyendo lo que Dios estaba haciendo. Destruyendo no me refiero a que no va a ser salvo, o que no, me refiero dañando, estorbando la obra de Dios. Un celo, pero un celo no conforme a ciencia. Pablo decía, a mí me consta que los judíos tienen celo. Pero ese celo no es conforme al conocimiento. Tienen un celo, pero son dispuestos a matar al prójimo por el celo que tienen por el Señor. Y yo pregunto, ¿cuántos cristianos y cuántos predicadores no estarían dispuestos a matar al pecador por el celo que tienen por Dios? Pero no es la tarea que Dios nos encomendó. No es su tarea que nosotros matemos la iglesia, matemos los creyentes, matemos los pecadores. Su idea es que nosotros podamos proveerle el evangelio que da vida. Que podamos amarles, que podamos predicarle, que podamos ser pacientes, hermano. Mire, el líder o el hombre de Dios tiene que tener paciencia para lidiar con el pecado. No es tolerar el pecado, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es tolerar el pecado. Tolerar el pecado es saber que está mal, viendo lo que está mal y no hacer nada. Pero paciencia es el proceso. La idea no es que la gente huya de Dios o que nosotros hagamos que se vayan y estamos felices porque ya no está aquí. ¿En qué me beneficia que una oveja o un creyente ya no esté en la iglesia por algún pecado que cometió? La intención de restaurar al hermano, la intención de hablar con él no es huye de aquí. La intención es te amamos. Estamos preocupados por tu alma. Queremos tu restauración. Queremos que te pongas nuevamente en el lugar correcto. Esa es la intención de Pablo a los corintios. Algunos dicen, sí, pero había un inmoral y dijo, entréguenlo a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? ¿A qué se refiere? ¿Qué estaba diciendo? No está diciendo que se lo entregues a Satanás porque no lo queremos aquí. Está diciendo, déjalo, que siga en el mundo. Déjalo que siga en el pecado que está practicando. Y créeme que si es de Dios, si realmente Él es del Señor, la tristeza y la aflicción del Espíritu Santo internamente va a generar en él algo que se va a sentir vacío, se va a sentir mal. Y cuando vuelva a la iglesia, ¿qué dice? Perdónenle, pero no lo maten. ¿En qué sentido? De tanta tristeza y de tanta aflicción. ¿Cuántos no han vuelto traídos por el Señor, pero no han sido bien recibidos en la casa del Señor? Hemos sido nosotros jueces y tomado en nuestra propia mano la justicia de Dios, ignorando que Dios a veces es quien está restaurando y trayendo a alguien. Ustedes son santos y llamados a vivir en santidad. El apóstol no está negando lo que estamos hablando. Son santos, pero están llamados a vivir en santidad, mis hermanos. No se conformen solamente con la frase somos santos, sino vivan en santidad con todos los demás hermanos en cualquier lugar del mundo, porque lo mismo que es para los corintios es para todos los hermanos en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde invocan el nombre del Señor. Número 5, Pablo dice, Señor de ellos y nuestro. Señor de los corintios y Señor nuestro. Están incluidos los corintios. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Porque a veces las personas malinterpretan lo que el apóstol hace o lo que mucha gente está haciendo en el Señor. No, ese tipo habla mal, habla puro amor, no habla la palabra. Ese hombre lo que busca es congraciarse, pero oiga bien, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo quería ser lisonjero, pensarán algunos. Con todo ese pecado que había en Corinto, ¿va a hablarle así? Apenas empezandito. No, vale, sin pelos en la lengua, dile de una vez. Pero él no estaba siendo lisonjero.
Él no estaba tampoco buscando congraciarse con el pueblo. No, tampoco estaba haciendo eso. Para nada. Uno debe aprender a hacer buen uso de la verdad, mis hermanos. Debemos aprender a hacer buen uso de la verdad. La verdad que se dice sin amor no edifica. La verdad que se dice sin amor no edifica. Pablo no estaba inventando nada, solo estaba teniendo tacto y precisión quirúrgica para toda la tarea que tenía que hacer de ahí en adelante. Precisión. No todas las cosas se pueden resolver de la misma manera, a la fuerza, ¿verdad? Arrolladora. Nadie le sacan un tumor abriéndole una zanja, metiéndole la mano bruscamente. A la final estamos intentando salvarlo. ¿Verdad que no? Porque lo queremos salvar, entonces se meten las pinzas, se mueven los tejidos, tratando de no tocar otro órgano, porque algunos, tratando de corregir una cosa, tratando de ayudar a alguien, dañan a la esposa, dañan a los hijos, dañan a un hermano que estaba cerca, dañan a una congregación y dividen una iglesia, mis hermanos, por la dureza del corazón. Pero Pablo no quiere eso. Entonces no podemos ver lisonjas en él. Ay, sí, a los enriquecidos, los bendecidos con todo don espiritual, los hermanos que han sido bendecidos por el Señor en toda ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo con toda ciencia y todo conocimiento? Y mira lo que está sucediendo adentro. Pero él sabía lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, amén. Sabía que esas palabras eran necesarias para preparar el corazón del pueblo a escuchar lo que venía. Y tampoco estaba mintiendo, porque estaba diciendo verdades. Sí, Dios le dio dones. Creo que hasta ahora, yo creo que la iglesia con más dones ha sido la iglesia de Corintios. Diversa en dones. Activos en dones. Entonces, ¿cuál era la finalidad? Bueno, entender que la verdad se dice con amor. No estaba inventando nada, solo estaba tratando con tacto y precisión quirúrgica la tarea que estaba a punto de realizar. A Pablo lo movía una preocupación sincera, mis hermanos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pablo y mucho liderazgo y entre otras iglesias? Y en la forma de resolver problemas. La diferencia estaba en que a Pablo lo movía una preocupación sincera por los corintios. ¿Se ha preocupado usted por alguien de manera sincera al punto que no le importe lo que diga un hermano? Hay hermanos que no visitan a otro porque otros lo tienen señalado. Porque otros no quieren que te juntes con él, porque otros no quieren que vayas donde está él, porque a otros le cae mal esa persona, porque otros piensan que él no es espiritual, porque otros piensan que él no es hermano, entonces yo no me junto con él. Incluyendo los pastores, los maestros, los líderes y los diáconos. Porque le tienen miedo a ellos, porque no quiero que me vean con fulano. Hermano, si fulano no va, pero el Espíritu Santo y yo y el Señor sabemos que debo ir, ¿qué debo hacer yo? Debo ir. Debo hacer el trabajo. Debo hacer la tarea. Mi preocupación debe ser sincera por el hermano o por la iglesia o por la persona específica. Pablo sentía eso por los corintios y su deseo era poder ayudarles a que ellos vivieran conforme a la palabra de Dios. Porque a nosotros nos encanta saber quiénes no viven conforme a la palabra de Dios, para juzgar y para señalar. Pero a ninguno nos preocupa quiénes no viven la palabra de Dios para ayudarlo, para que aprenda a vivir conforme a la palabra. Hermano, la opinión de Pablo es muy diferente a la opinión de muchos de nosotros. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos de Él. La voluntad de Dios es que podamos ver lo que Él quiere que nosotros sepamos. Ahora, ¿qué manera más eficaz de corregir cuando logramos ganarnos el corazón de quienes corregimos? Ganarnos el corazón de quienes corregimos. Ellos deben sentir tanto nuestra fidelidad y amor por la verdad de Dios como nuestra preocupación por sus almas. A veces ven en nosotros solamente un celo, pero no ven por nosotros ninguna preocupación por su alma. Debemos corregirles y reconocer lo que Dios ha hecho por ellos y lo que ellos pueden hacer por el Señor, a pesar de su condición. Pero Dios puede hacer muchas cosas con ellos a pesar de su condición. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Yo estoy consciente de su salvación. Sé que ustedes nacieron de nuevo. Sé que ustedes recibieron el regalo de la vida eterna.
Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Yo no puedo negar esa realidad, dice Pablo. No puedo negar esa evidencia. No puedo. De tal manera que nada os falta en ningún don. Ustedes tienen sus dones. ¿Y sabe para qué fueron dados los dones? Para edificar a la iglesia mientras Cristo viene. Y claramente Pablo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron, mis hermanos, enriquecidos, fueron llenados, confirmados. Y dice, para que nada os falte en ningún don, mientras esperan que aparezca el Señor Jesucristo, en el cual también os confirmará hasta el fin. Y habla del compromiso de Dios para con los creyentes y su iglesia. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida, mis hermanos. Puede que yo lo abandone. Puede que lo abandone su hermano. Puede que lo abandone el líder, el que está encargado. Puede que algunos se cansen con usted, pero Dios nunca se va a cansar. Y Él que comenzó esa buena obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Él va a trabajar en usted. Si usted es su hijo, no lo va a dejar. Nadie deja a su hijo. Ni lo abandona porque nadie quiere verlo, porque nadie lo quiere, porque a nadie le parece. Todos lo abandonan, pero el padre o la madre no va a abandonar a sus hijos porque más nadie quiere nada con él. Pues Dios es más que un padre y que una madre. Y Él está más preocupado por nosotros que nuestros propios padres terrenales. Y dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis amados hermanos? Ante el gran desafío y la gran verdad que nos presentan las Escrituras, podemos escoger qué tipo de siervos o qué tipo de maestros o qué tipo de hermanos queremos ser. Pero Pablo nos muestra, amén, a través de estos textos, a través de este saludo, a través de esta expresión de gratitud al Señor, lo que Él tenía en su corazón para los corintios. Hermanos, cuando usted aprende a corregir y amar como el Señor ama, usted tiene éxito en lo que Dios le manda hacer. Y nosotros a veces, mis hermanos, queremos corregir, pero no de la manera correcta. ¿Sabe algo que me llama la atención de Corintios? Es que a veces hay momentos en la iglesia en los cuales tenemos que buscar a la persona adecuada para solventar ciertos problemas. No había nadie en Corintios que tuviera capacidad de ayudarle, de ministrarle y de permitir que ellos pudieran salir de esa situación, a menos que fuera el apóstol Pablo. Pero hubo una familia, amén, llamados los de Cloes, que fueron al lugar correcto, que no eran chismosos, que no eran personas que andaban pendientes de hablar mal de los demás, eran personas que estaban verdaderamente preocupadas. En medio del desafío que había en Corintio, en medio de la inmadurez, en medio de la carnalidad, aún así había gente espiritual allí, como los de Cloé, que dijeron, nosotros no podemos seguir en esto. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto o aquello. Necesitamos hablar con Pablo. Y hablaron con él. Entonces, a veces uno quiere que Dios le revele las cosas a los demás, pero la única manera en que Dios se las revele es a través de otro hermano. ¿Sabía eso? A veces decimos que el Señor le muestre, que el Señor le muestre, que el Señor le muestre. Y si ya te lo mostró a ti, ¿para qué quiere que se lo muestre a otro? Lo que necesitas es ser obediente al Señor y hablar con la persona adecuada, hablar con la persona que realmente Dios ha dispuesto para que sea el que ayude a la iglesia en su compromiso, en su crecimiento y en su edificación. Yo pido al Señor mucho, hermano, que nos ayude a nosotros, amén, a andar como Él quiere. Y pido al Señor que nos muestre su voluntad. Y pido al Señor que hable a nuestros corazones. Pido al Señor que también le hable a usted. Y pido al Señor que nos dé sabiduría. Pero no crea y no pretenda pensar que nosotros, los pastores o los que estamos al frente, somos los únicos responsables de la iglesia. Usted es parte de esa iglesia. Usted es parte de esa familia. Y lo que suceda allí no es para después decir, yo sabía que iba a suceder, porque ya yo estaba viendo eso. Eso se veía venir, pero yo nunca dije nada. Es tan responsable. Y yo creo que hasta más que el que no vio absolutamente nada. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque la iglesia es espiritual. El trabajo es espiritual. Y las cosas que aquí suceden se han de discernir
espiritualmente. Y la palabra que se vaya a aplicar ha de ser aplicada espiritualmente. Espiritualmente significa que va con la intención correcta para la cual fue escrita. La verdad carnal o la verdad que está allí, pero en el sentido de la carne, no edifica a nadie, sino confunde y divide, destruye y daña. Pero no es la voluntad de Dios.